Bienvenidos al episodio número 7 y el segundo de una serie de episodios sobre el dinero, sobre temas de dinero. Hoy vamos a ver básicamente cuál es tu relación sobre el dinero. En algún momento tuvimos, no sé, que aprender todo este tema y no sabíamos nada, no nacimos sabiendo sobre este tema y cómo funciona el dinero. Y por eso me gustaría empezar, creo que es buena la idea de empezar entendiendo qué es una creencia. Una definición que me encanta, pero me fascina, que proviene de Abraham Hicks y es muy fácil de entender, que dice que es una creencia es simplemente un pensamiento que tenés, ¿no? Algo que básicamente, algo en lo que estás creyendo y que, bueno, podemos entender que es un hábito, no sé, es como decirlo que es un hábito en la mente, ¿no? También una creencia, según el diccionario Webster, es una verdad percibida, algo que damos por entendido y por, sí, que percibimos básicamente. Y lo que realmente te va a desafiar es que todo es una creencia. Y entonces puedes decir, bueno, no estoy de acuerdo y a eso te puedo contestar, bueno, porque también eso es una creencia. Porque todo es una creencia, lo cual es un enigma que es súper interesante, pero ahora no vamos a ir tan lejos, por lo menos no en este episodio. Em, Tendemos a no escuchar lo que decimos, no prestamos atención a lo que pensamos y así transcurrimos nuestros días. Pero bueno, es lo que eso hoy te vamos a estar alentando a hacer en el podcast, es a que comiences, o sea, que cuando termines este episodio y te lleves algo, es que empieces a hacer esa tarea de comenzar a, a ganar conciencia sobre lo que decís y sobre lo que pensás. Y hay dos tipos diferentes de creencias. Están las creencias sobre el significado y creencias sobre causa y efecto. Por ejemplo, existen creencias sobre el significado muy comunes como el dinero es malo o el dinero es codicia. Y así hay Un montón. muchas creencias más. Y luego están las creencias sobre causa y efecto, que son cuando decís, si esto sucede, entonces esto va a pasar. O si hago esto, va a suceder esto. Entonces, llevándole un ejemplo concreto, si yo te digo, bueno, a ver, si yo quiero ganar más, la gente va a pensar que soy codiciosa. O si tengo más dinero, entonces mi familia y mis amigos me van a empezar a pedir. Estas son creencias de causa y efecto. Una cosa siempre causa otra. Esos son los dos tipos diferentes de creencias que existen en el lenguaje y vale la pena que los comiences a observar y que puedas empezar a notarlos y empezar a reconocer cuando estás operando desde estas creencias, porque estás operando desde muchas más de las que te puedes dar cuenta. Claro. Bueno, entonces también estoy pensando en lo que estás diciendo y estas creencias se tuvieron que aprender de algún lado, ¿no? O sea, no nacimos nosotros con esto y en el mundo, por ejemplo, no sé, uno tiene un bebé o nosotros nacemos y no conocemos el significado del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo aprendiste de tu mamá, lo aprendiste de la gente que hay alrededor tuyo, no sabías cómo de qué se trataba y para qué se usaba y cómo está visto en la sociedad también, porque eso es muy profundo hoy en día. Entonces, lo que tus padres, los cuidadores, la gente que veías alrededor, cómo hablaban de eso, tuvo un gran impacto, especialmente entre un año de vida, ¿no? Donde uno más o menos empieza a mirar y a ver qué pasa a su alrededor hasta, definitivamente, hasta los 18 años, ¿no? Que uno todavía está mirando y aprendiendo y claro, entendiendo un poco más de lo que se trata esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos, o sea, yo tenía a mis padres, me acuerdo, me dijo que tuvimos muy buenos momentos y momentos no tan buenos económicamente, y me acuerdo que había conversaciones donde yo escuchaba que hacen parte de mi, no tanto ahora porque yo estoy mucho más trabajando en esto, pero hacían parte de mi vocabulario cotidiano, ¿no? Como por ejemplo, no hay dinero para eso, o eso es muy caro, o bueno, las típicas de el dinero no crece en árboles, eh,
o sea, me acuerdo una específica donde, y yo lo comenté en uno de los podcasts, donde mis papás, si yo me iba a un cuarto, si mis hermanos salíamos, se enojaban muchísimo si nosotros no apagábamos la luz. Pero el comentario no era, está bien, eran otros tiempos, pero no era basado en energía o era basado en, esto va a salir carísimo, te voy a dar a vos para que pagues la boleta de luz, ¿no? Entonces, si tu mamá y tu papá llegan a casa y tienen conversaciones de ese estilo, entonces todo tu entorno, vos inconscientemente vas a adoptar ese pensamiento, ¿no? Entonces, simplemente decimos, bueno, esta persona que me mantuvo con vida y que sabe más que yo, porque bueno, después hay situaciones donde uno se da cuenta que sus padres no son, me pasa ahora con mis hijas, ¿no? Que hay cosas que me dicen eh, que bueno, obviamente ellos están aprendiendo, y yo me olvidé y no lo sé, pero cuando estás creciendo, esas son las personas que saben y que te van a enseñar. Entonces, vos asociás eso con verdad. Tal cual. Y sí, muchas de las creencias que se forman en esta edad temprana, vamos a decirlo, la mayoría de las creencias no se cuestionan realmente. No se desmontan ni No, se desacreditan, ¿no es cierto? O sea, todo lo que nos dicen lo tomamos como verdad absoluta. Y bueno, y vamos creciendo y dejamos de cuestionar esas creencias. Dejamos de verlas como creencias en realidad, aunque aún lo sigan siendo. Entonces lo vemos como lo que son. Y, y bueno, entonces realmente si nos ponemos a pensar así, en gran medida nuestra relación, nuestra historia con el dinero se origina en nuestras creencias sobre el dinero. Y nuestras creencias sobre el dinero se aprenden, se aceptan y se adoptan en esa edad temprana, ¿no? Cuando estamos claro. tan abiertas y susceptibles y, y viviendo realmente lo que a mí me encanta llamarlo en este estado hipnótico, porque realmente es un estado de aprendizaje donde absorbemos como esponjas todo realmente se afianza en el subconsciente toda esta información que estuvimos recibiendo desde temprana edad. Y entonces, ¿cómo haces para cambiar esto? ¿Cómo reprogramás todo este sistema inconsciente que fuiste aprendiendo y que vos realmente no es que lo pensás mucho, es tu reacción, ¿no? ¿Y cómo haces para cambiar estas creencias? Hay ciertos pasos que para reprogramar estas creencias limitantes sobre el dinero se requieren. Básicamente hay tres puntos fundamentales que son la autoconciencia, la intención y la conciencia, ¿no? Y la consistencia de esa conciencia que uno va aprendiendo al final de darse cuenta. O sea, primero nos damos cuenta que lo estamos haciendo, después la intención de cambiarlo y después la repetición, darnos cuenta cuando lo hacemos. Y eso es una de las cosas que a mí me encantó de todo este tema de la meditación y de la hipnosis y todo este tema, es que una vez que vos empezás a darte cuenta que existe esto, automáticamente te vas dando cuenta de los patrones que estás, de los pensamientos limitantes que tenemos y de las cosas que vas diciendo. Entonces, es un proceso de constancia y también de darte cuenta de que lo estás haciendo automáticamente, que me encanta. Entonces, primero identificar básicamente lo que es la creencia limitante. Por ejemplo, si yo tengo una reflexión personal, no sé, anoto las creencias, te digo, y me pasa a mí que anotas las creencias, te dicen el journaling, la escritura, Ujú. el trabajo de escritura que haces sobre el dinero, por ejemplo. Algunos muy comunes son: el dinero es la raíz de todos los males que existen, no soy buena con el dinero, no sé ahorrar, el dinero es muy difícil de conseguir, para ganar dinero hay que trabajar muchísimo y voy a sacrificar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después vas a explorar tu historia, vas a darte cuenta de dónde viene toda esta reflexión, ¿no? Vas a reflexionar sobre tu infancia, sobre las primeras experiencias con el dinero, qué escuchaste de tus papás, cómo se manejaba el dinero en los lugares donde vos creciste, ¿no? Y después tenemos que realmente cuestionar que esto es lo que pasa en general en todas áreas, donde uno empieza a cuestionarse la verdad de las cosas, ¿no? Vas a hacerte algunas preguntas poderosas, como por ejemplo, ¿es realmente cierto lo que creo sobre el dinero? Esto es realmente, o sea, si nosotros vemos alrededor nuestro, y por eso dicen que es tan importante
el hecho de relacionarse con gente que realmente está en la misma, no sé si realmente en lo mismo, porque muchas veces básicamente que pueden aportar otra mirada también, uno aprende de eso, pero no sé, ¿conoces a alguien que haya logrado lo que vos querés sin sacrificar nada, sin sacrificar su tiempo, o sea, esa validez, ¿no? Bueno, y después buscar esa evidencia en contra de lo que nosotros estamos tratando de, o cambiar esas creencias limitantes que estamos tratando de cambiar, o de las que estamos tratando de buscar y adaptar, ¿no? Por ejemplo, hay alguien, este es un ejemplo que a mí siempre me sirvió, hay alguien realmente que haya empezado desde cero toda esta construcción de un programa digital y en este aspecto y a esta edad, bueno, ver toda esta gente que van a validar eso que yo realmente creía como imposible. Sí. Bueno, después el tercer punto sería reemplazar las creencias limitantes por creencias positivas. Y esto en el mundo de la hipnosis es la reprogramación, justamente. Y bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero hoy compartimos dos. Una es crear nuevas afirmaciones. Eh, Sé que para esto no aplica para todo el mundo, porque a veces, aunque uno se dice a uno mismo una afirmación, le cuesta al principio creerla, pero escribir las afirmaciones que sean opuesto a esa creencia limitante. Entonces, por ejemplo, si tu creencia es el dinero es difícil de conseguir, lo puedes reemplazar como el dinero fluye hacia mí con facilidad. Entonces, si bien esto toma práctica y toma tiempo, es un buen ejercicio para empezar a programar tu mente. ¿Por qué? Y ahí va la segunda parte, la repetición constante. O sea, cuando vos ya empezás a repetir estas afirmaciones, sobre todo la parte más susceptible de nuestro subconsciente es a la mañana, ni bien nos levantamos por la mañana y antes de ir a dormir. Y generalmente a mí cuando me preguntan sobre cuál es el mejor momento también para escuchar hipnosis, es lo mismo, ¿no? A la mañana antes de cuando te despertás o antes de ir a dormir. Entonces, esto ayuda a reprogramar tu subconsciente. En lo personal, a mí, en lugar de ponerme enfrente a un espejo y repetir una frase o leerla en voz alta, me gusta escribir estas afirmaciones en, en la pantalla del teléfono. Entonces es algo que yo veo todos los días, varias veces por día, y entonces es un pequeño recordatorio. Entonces es otra manera más sutil sin que te tengas que sentir medio rara hablando enfrente de un espejo, por ejemplo. Porque Y creo que aparte cuando es... cositas que vos vas armando y que vas diciendo que tienen que ser pasitos, ¿no? Es mejor Sí, hacer 5 pasos y no, por ejemplo, si vas a decir, bueno, yo soy abundante y tengo $1.000.000 y sabes que tu inconsciente sabe que no te lo vas a creer y no es verdad, empezar diciendo, como decía Sil, esas frases donde realmente te van de a poquito. Siento que hay más abundancia en mi vida, cuanto más diversión tengo en el trabajo, más genero, cosas que realmente son posibles y bueno, no claro. son tan fuera de la realidad. Claro, tal cual. Sí, entonces siempre es bueno empezar desde el lado de donde está, una vez que determinaste esta creencia negativa, podés ir armando em, la afirmación. Y otra frase que a mí me encanta usar cuando yo estoy creando mi propia afirmación y y sé que todavía no es mi realidad, pero quiero llegar ahí, em, empiezo yo lo uso como alguna frase transicional, me gusta decir, ¿no? Como por ejemplo, estoy en camino, estoy hacia Estoy en tal y tal camino cosa, o estoy hacia en tal cosa. camino, Ujú. o creo que es posible para mí tal y tal cosa, ¿no? Entonces busco si hago una afirmación totalmente opuesta de esa creencia limitante y me cuesta creerla, entonces arranco. Luna se sumó al episodio, no Me sé si habrá encanta. notado, mi perrita. Em,
Entonces, bueno, utilizo esas frases transicionales. Bueno, entonces después la otra técnica de estas temas afirmaciones, del tema afirmación podemos hacer otro podcast totalmente aparte, Un programa. un programa. Em, la otra técnica es visualización. Y esto es un ejercicio también que podés utilizar, o sea, una técnica que podés utilizar, que es visualizar el éxito financiero, pero es conectándote con la emoción. O sea, imagínate cómo se siente tener una relación saludable con el dinero y cómo sentirte abundante con el dinero. Em, te, te puedes visualizar alcanzando esas metas financieras, cómo estás disfrutando de la prosperidad, la tranquilidad que significa tener abundancia, que saber que siempre hay más de Claro. dónde vino ese dinero, ¿no? Entonces, esa técnica de visualización, utilizando el dinero de una manera positiva, ayuda a afianzar y a reprogramar de vuelta, ¿no? Todas estas creencias. Em, También puedes utilizar otra técnica que es del sentimiento asociado. Y esta es una técnica muy común en el mundo de programación neurolingüística y es súper, súper efectiva. Y esta es clave realmente para conectar las visualizaciones con las emociones positivas, como la gratitud y la alegría. Entonces, de esa manera vos empezás a anclar las nuevas creencias en tu subconsciente. Em, bueno, tiro yo otra más y te paso el micrófono para no hacer Dale, dale. monólogo. La otra es tomar acción alineada con estas creencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Luna me está comiendo la mano. Cambiemos, bueno, yo lo puedo decir también, cambiar el No, está bien, está bien. comportamiento. ¿O no? Luna, Dale, cambiar el comportamiento, por cambia el favor. comportamiento, Luna, por favor. Em, bueno, sí, esto es empezar a actuar como si creyeras que ya en tus nuevas creencias. Esto lo relaciono con la frase en inglés que dicen fake it till you make it de alguna manera, pero Claro. es que, pero por ahí más va relacionado al, al sentirte que mereces ser próspera, que empezás a invertir en vos misma, empezás a aprender sobre finanzas, o sea, si vos pensás que una persona que está rodeada de abundancia, que tiene seguridad financiera, que es próspera, es una persona que está educada en la parte de finanzas, entonces podrías empezar a comportarte como esa persona que querés ser eh, y empezás a educarte en todo eso, ¿no? O sea que, Yo lo compartí en mis redes, es una charla de TED que cuentan la historia de una persona exactamente así, ¿no? Que pasó por alcoholismo y un montón de situaciones, ¿no? Donde tuvo que reinventarse, tuvo que levantarse, tuvo que salir otra vez. Y una de las primeras cosas que hizo y cómo logró llegar a crear su negocio y de ser súper exitoso y volver realmente al ruedo, como diríamos, es una de las cosas principales fue eso, actuar como la persona que ya, que quizás no lo sos en el momento, pero que quiere ser, claro, ¿no? Y sí, dar ese paso que es imperfecto, como muchas veces nosotros nos planteamos con esto, ¿no? Con el dar el paso, la acción y como la persona que ya querés ser en el claro, futuro. sí, tal cual. Y bueno, y la otra parte de esto de tomar la acción alineada a la nueva creencia es empezar, y esta es la más incómoda de todas, pero es empezar a salir de la zona de confort y es tomar esos pequeños riesgos financieros, por así decirlo, o sea, obviamente sin que te Sí, pongan en un estado de riesgo real, vamos a decir, ¿no? Pero que claro. empiezan a demostrar tu nueva mentalidad. O sea, esto podría ser invertir en un curso, empezar a un ahorro específico con una meta específica, o simplemente empezar a gestionar el dinero de manera más consciente, ¿no? Entonces, si sabemos que, no sé, querés comprar algo, a mí me encanta pensar en esto, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar la mentalidad
y hay cierto, es muy fácil llevarlo a los ejemplos de algo concreto, de algo material. Entonces, si uno dice, bueno, no, como quiero comprar tal cosa, ¿no? Y sabes que está en un rango donde todavía vos no te sentís tan cómoda comprando. Bueno, a mí me encanta pensar en esta, como en esta escalerita, ¿no? Como que cuál sería, si acá, si no estoy ahí todavía para comprar eso, ¿cuál es el punto intermedio? ¿Cuál es el próximo pequeño paso que yo puedo dar que me va que me va a ayudar a llegar al otro, ¿no? Entonces son Claro, como pequeños, sí, como no es un riesgo absoluto, es un pasito más adelante. seguro. También creo que a veces, y cerrando un poco también el contexto y de esta idea, es el apoyo. El apoyo creo que es súper importante en cuanto a tener mentores o modelos a seguir, porque uno realmente, lo que hablaba antes, rodearte con esas personas que tienen la misma mentalidad, que no solamente la mentalidad en cuanto a cómo accionar, pero esa mentalidad financiera, ¿no? eh, Siempre tratar de ser, para desarrollar esa parte que todavía vos querés desarrollar, que no estás ahí, necesitas rodearte con gente que tiene el mismo deseo o que ya ha llegado ahí, ¿no? Por eso es que muchas veces hay muchas personas que envidian de alguna forma y todos pasamos por esta, ¿eh? Cuando ves a ciertas personas que el primer instinto a veces es como, ah, yo quiero eso, pero ponerlo desde el momento de gratitud, el momento desde la perspectiva de que es una mentora o es una persona que si esta persona pudo lograrlo, yo también, ¿no? También aprender de ellos, o sea, pedir consejos, observar, creo que toda esa parte te va a llevar a alinearte con lo que querés obtener y mejorar tu relación con el dinero, porque si hay algo que he notado, que toda la gente súper, súper exitosa en cuanto a lo financiero, tienen la misma mentalidad y han transitado de alguna forma el mismo camino, ¿no? Claro. Y después, bueno, esos grupos de apoyo que están siempre, o terapias, o que te ayudan a ver quizás esas partes de todo el tema que no estás viendo, y a mejorar con tu relación con el dinero, o buscar un coach financiero, Ujú. o pueden ser una gran ayuda para tener ese soporte, porque muchas veces pasa que uno necesita la charla, el hablar, el estar, el aprender, el mirar de otras personas más cercanas, ¿no? Claro, sí. Wow, tipo, amo hablar de todo este tema porque es, Y cada- hay un montón, esto es, ¿no? sí, Esto es es un poderoso, es poquito, poderoso. pero Em, bueno, el otro paso, digamos, dentro de todos los que estamos nombrando, que después tenemos que, en las notas del episodio dejamos ahí el resumen el recap. Ujú. para que lo tengan de referencia. El otro es ir monitoreando el progreso, ¿no? O sea, esto de realmente reflexionar, tomarte el tiempo de reflexionar con cierta regularidad, de repente, no sé, tomar la costumbre o el hábito de que cada mes te haces este ejercicio de ver cómo estás con las creencias, ¿no? Claro. Con respecto al comportamiento que tenés con el dinero. Y empezá a notar los cambios positivos y cada logro que tengas o cada cambio que pudiste lograr, hay que celebrarlo, por más chiquito que sea, ¿no? Seguro. Si antes te ponía súper nerviosa ver tu cuenta del banco y ahora te sentís neutral, entonces eso merece una celebración. Yo creo Y que lo después, conté en uno de los, perdóname, en sí, uno de los, no sé, una de las charlas que tuvimos, donde yo hice todo un entrenamiento de 30 días sobre estas creencias y los pasos a seguir, que creo que estaría bueno que lo hagamos en algún momento, ¿no? Como sí, un challenge de 30 días. Eh, y cuando fui a ver las cosas que había notado, y porque al final del último día es, bueno, ahora volvé y fíjate cuáles son las creencias que no solamente que has cambiado, pero que te das cuenta, ¿no? Que vas a comprar algo y te das cuenta que sentís una cosa así, o si vas a prestar plata, no sé, situaciones diferentes. Y yo me claro, di cuenta que en 30 días, más o menos 14 de esas limitaciones o esos pensamientos se ven transformados.
Y vos vas a decir, bueno, pero ¿cómo se transforman mágicamente? No, pero uno Claro. cuando hace todos estos ejercicios, lo que hace es darse cuenta de eso y poder ir transformándolos y manejándolos y darse cuenta que realmente es más un pensamiento que una realidad, ¿no? Entonces es muy poderoso eso. Sí, tal cual. Lo otro que iba a mencionar era, en cuanto a también seguir monitoreando el progreso, además de parar y reflexionar y de celebrar los pequeños logros, es permanecer flexible e ir ajustando, ¿no? De acuerdo a como lo veas necesario. O sea, si encontrás creencias limitantes que siguen presentes, y bueno, podés ajustar las afirmaciones, podés cambiar un poquito la técnica de visualización o acudir a alguna otra técnica. Hay tantas para reprogramar las creencias limitantes que realmente puedes ir probando y no todo, no, no todo es efectivo para todos. Es un poquito... Sí, y aparte somos tan duros con nosotros mismos, Ujú, porque alguien muy cercano a mí, hace poco me dice, bueno, pero tenés que aplicar todo y te tiene que salir todo bien y tenés que realmente, o sea, no, y no te tiene que salir, o sea, somos seres humanos y algunas cosas nos van a costar más que otras y hay situaciones que nos van a costar más que otras y somos tan duros con nosotros mismos que es tipo, bueno, no puedo hacerlo esto, o sea, rápidamente o lo que yo me puse una meta de, no sé, de hacer esto en 2 meses y de repente no lo pude lograr. O sea, el trabajo que estás haciendo para llegar a esos 2 meses bueno, se tendrá que extender, pero tengamos un poco de compasión con nosotras mismas, sí, ¿no? sí. Y no darse por vencidas, ¿no? O sea, justamente tener paciencia. em, y recordar algo, que reprogramar, si, reprogramar creencias toma tiempo. O sea, si Ujú. crecimos y vivimos toda una vida con creencias, ciertas creencias, o sea, no digo que tiene que tomarnos otra vida entera reprogramarlas, al contrario, hoy por hoy justamente parte de todo lo que compartimos y vamos a seguir compartiendo, son muchas técnicas para ir reprogramando esas creencias, pero no te desanimes. Si no ves cambios de inmediato, no te desanimes. Seguí, insistí, probá, cambiá, ajustá, evaluá. Em, lo importante es que haya una intención dentro o detrás de cada uno de los esfuerzos que vas haciendo. Así que bueno, Seguro. Y aparte también hay mucho de técnica, de repetición y todos estos temas que nosotros estamos tocando y cómo funciona, pero al mismo tiempo hay algo que tenés que dejar, esa parte analítica que tenés que dejar de lado y tenés que confiar en que realmente eso es un proceso y cuando haya un tema de, ya vamos a tocar más el tema sobre esto, pero es como si fuese la frecuencia, hay una frecuencia energética que bueno, cuando se alinee, cuando llegamos a entender un poco más y aplicar todas estas herramientas, las cosas van a ir pasando y van fluyendo, ¿no? fluyendo, tal cual. Bueno, esperemos Que que les haya sirva. gustado este episodio. No se olviden que siempre que pueden, o sea, siempre que tengan una oportunidad o que tengan una pregunta o algo que nos quieran escribir, por favor escríbanlo. Ahí vamos a dejar en las notas del show el email, pero es este info@thequeenbeesgroup.com. Em, Nos encantaría escuchar si tienen, si tienen algún tema específico que quieran que abordemos y significaría mucho para nosotras que nos den un review, compartan este episodio con alguien, con alguna de las amigas en las redes o alguien que sientan que quiera escuchar, que esto le va a servir. Y bueno, gracias por escucharnos. Y viene uno más del dinero y después pasamos a otro tema. Así que háganos saber si este les interesa y quieren más, porque hay muchísima otra información sobre este y muchos temas más relacionados con esto de la manifestación, el dinero y la abundancia. Así que gracias por estar. Gracias.